El charro negro del cenote sagrado, una leyenda de terror mexicana. La luz de la luna apenas penetraba el dosel de la selva, cuando Rodrigo estacionó su camioneta al borde del camino. Era su tercera noche como guardia de seguridad del sitio arqueológico de Jitnop, y había escuchado las historias. Todos en el pueblo las conocían, pero Rodrigo no era supersticioso. Son solo cuentos para turistas, se había dicho aquella mañana mientras tomaba café con su abuelo. El anciano había sacudido la cabeza lentamente, sus ojos nublados fijos en algún punto lejano. El charro negro no es cuento, mijo. Yo lo vi hace 50 años. Cuando era joven como tú, llegó al cenote montado en su caballo negro, como la noche misma, buscando almas para llevarse al inframundo. Rodrigo había sonreído con indulgencia, besando la frente arrugada de su abuelo, antes de irse a trabajar. Ahora, parado frente a la entrada del cenote sagrado, esa sonrisa se había desvanecido. Algo no estaba bien. El aire era demasiado quieto, demasiado pesado. Ni siquiera se escuchaban los grillos que normalmente llenaban la noche con su canto. Solo el silencio, denso y opresivo, como una manta húmeda. Rodrigo encendió su linterna y comenzó su ronda. El haz de luz rebotaba contra las rocas calizas que formaban la entrada al cenote. Allí, a 20 metros bajo tierra, las aguas cristalinas del cenote habían sido sagradas para los mayas durante siglos. Un lugar de sacrificio, un portal al Xibalbá, el inframundo. Sus botas crujían sobre las hojas secas mientras descendía por las escaleras de piedra. El sonido resonaba contra las paredes de la caverna, multiplicándose en ecos que parecían seguirlo. Con cada paso, el aire se volvía más frío, más pesado, como si descendiera no solo bajo tierra, sino en el tiempo mismo. Al llegar al nivel del agua, Rodrigo se detuvo. Su linterna iluminó la superficie perfectamente inmóvil del cenote, como un espejo negro que reflejaba las estalactitas del techo de la caverna, demasiado inmóvil. No había una sola ondulación, ni siquiera el movimiento natural del agua viva. Era como mirar un charco de aceite oscuro, denso y antinatural. Entonces, lo escuchó, un sonido lejano, amortiguado por las capas de piedra y tierra en cascos de caballo. El inconfundible golpeteo rítmico contra el suelo, acercándose lentamente. Rodrigo giró bruscamente su linterna, cortando la oscuridad a nadan solo las paredes de piedra y las sombras que bailaban con cada movimiento de su mano temblorosa. «Es mi imaginación», susurró para sí mismo, pero su voz sonó pequeña y asustada en la vastedad de la caverna. El sonido de los cascos se detuvo. En el silencio que siguió, Rodrigo pudo escuchar su propia respiración, rápida y superficial. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un tambor de guerra maya. Fue entonces cuando vio el reflejo en el agua perfectamente quieta del cenote. Una figura comenzó a materializarse. No estaba en la caverna con él, sino solo en el reflejo. Un jinete en alto, vestido completamente de negro, montado sobre un caballo tan oscuro que parecía absorber la luz misma. El charro negro. Rodrigo quiso coger, pero sus piernas no respondían. Estaba congelado, mirando horrorizado como la figura en el reflejo se volvía cada vez más nítida, más real. Podía ver ahora los detalles del traje de Charron, los botones de plata, el sombrero de ala ancha, las espuelas que brillaban con un resplandor rojizo, como brasas ardientes. Pero era el rostro lo que lo paralizaba de terror. Donde debería haber estado la cara del jinete, solo había oscuridad. Una oscuridad absoluta, más negra que la noche, más profunda que el cenote mismo. Y dentro de esa oscuridad, dos puntos de luz roja brillaban como los ojos de un depredador. La voz llegó no desde el agua, sino desde todas partes a la vez, grave y rasposa, como piedras siendo arrastradas sobre tumba antigua. Rodrigo Méndez Castillo. El sonido de su nombre completo en esa voz hizo que sus rodillas casi cedieran. Nadie sabía su apellido materno. Nadie en el trabajo lo usaba. ¿Cómo?, comenzó a decir, pero las palabras murieron en su garganta.
Conozco los nombres de todos los que pisan tierra sagrada. Continuó la voz. Conozco los nombres de aquellos cuyo tiempo está cerca. No. Rodrigo logró articular su voz, apenas un susurro estrangulado. No. Yo no. Yo solo trabajo aquí. Una risa resonó por la caverna, profunda y carente de toda humanidad o calidez. Era el sonido de la tierra abriéndose, de tumbas siendo profanadas, de siglos de oscuridad condensados en un solo sonido. Todos solo trabajan aquí. Todos tienen sus razones, sus excusas, pero este lugar exige respeto, exige tributo. Rodrigo finalmente logró arrancar su mirada del terrible reflejo en el agua. Se obligó a mirar hacia la salida, hacia las escaleras que lo llevarían de vuelta a la superficie, de vuelta a la seguridad. Pero cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad, vio algo que hizo que su sangre se congelara. En la entrada de la caverna, bloqueando su única salida, estaba el caballo. No era un reflejo. Era real, tan real como la piedra bajo sus pies. El animal era enorme, más grande que cualquier caballo que hubiera visto. Su pelaje negro brillaba con un lustre enfermizo, como si estuviera cubierto de aceite. Sus ojos eran brasas rojas, idénticos a los del jinete, y de sus fosas nasales emanaban volutas de humo, como si, dentro del animal, ardiera un fuego infernal. Pero lo peor era el jinete. Ya no estaba solo en el reflejo, estaba allí, montado sobre la bestia, tan sólido y presente como la roca misma. Su traje de charro era impecable, cada botón de plata pulido hasta brillar con luz propia. Pero ese vacío donde debería estar su rostro era como mirar directamente al abismo, a la nada absoluta que espera más allá de la muerte. Por favor. Rodrigo cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Tengo familia, mi abuelo, mi madre, mis hermanas pequeñas. Por favor. Por favor. El charro negro desmontó de su caballo con una fluidez antinatural, sus botas resonando contra la piedra, con un eco que parecía provenir del fondo mismo del cenote. Se acercó lentamente, cada paso medido, deliberado. Tu abuelo me conoce bien, dijo la voz, ahora más cerca, más real. Hace 50 años estuve cerca de tomarlo, pero había alguien más aquella noche. Un hombre que había profanado la tumba de un noble maya, que había robado oro del templo. ¿Lo tomé a él? En lugar de tu abuelo. La figura se detuvo frente a Rodrigo, y el joven pudo sentir el frío emanando de él, un frío que no era del cuerpo sino del alma, que penetraba hasta los huesos y más allá. Cada generación debe aprender respeto. Debe recordar que hay lugares que no pertenecen a los vivos, lugares donde los muertos aún caminan, donde los dioses antiguos aún observan. Una mano emergió de la oscuridad del traje del charro. Era esquelética, los huesos blancos como el marfil, pero rodeados de una niebla negra que se movía como si estuviera viva. La mano se extendió hacia el rostro de Rodrigo. Elige, dijo el charro negrón. Puedes venir conmigo ahora, montar detrás de mí hacia el Xibalbá, donde las almas como la tuya pagan por su falta de fe, por su falta de respeto. Los dedos óseos estaban a centímetros del rostro de Rodrigo. Ahora podía sentir el frío emanando de ellos, un frío que prometía una eternidad de sufrimiento. La mano se detuvo. Puedes llevar mi mensaje. Puedes convertirte en mi heraldo, recordando a tu gente lo que acecha en la oscuridad. Cada luna nueva debes venir a este cenote. Debes traer ofrendas, como lo hacían los antiguos, y debes advertir a otros, contar mi historia, mantener vivo el miedo que mantiene el respeto. Rodrigo abrió sus ojos llorosos, mirando hacia arriba, hacia el vacío que era el rostro del charro. Si hago eso, ¿me dejarás ir? ¿Dejarás a mi familia en paz? Tu familia nunca ha estado en peligro, respondió el charro, y por primera vez había algo parecido a la diversión en su voz. Son creyentes, respetan lo antiguo. Eres tú quien ha olvidado.
Eres tú quien debe recordar. La mano se retiró y el charro negro retrocedió hacia su caballo. Con un movimiento fluido, volvió a montar. El caballo relinchó, un sonido que no era de este mundo, que hizo eco contra las paredes de la caverna como el grito de 1000 almas condenadas. Recuerda, Rodrigo Méndez Castillo, luna nueva en ofrendas y mantén viva mi leyenda, porque el día que la gente deje de creer, el día que el miedo desaparezca, ese día vendré por todos, no solo por uno, sino por todos los que han olvidado. En el caballo comenzó a retroceder hacia las escaleras, subiendo paso a paso, pero mientras lo hacía, comenzó a desvanecerse, volviéndose translúcido. Rodrigo podía ver la piedra a través del animal, a través del jinete, y si alguna vez fallas en tu deber, la voz del charro llegó una última vez, ahora apenas un susurro llevado por un viento que no existía. Si alguna vez olvidas San Vendrén, y esta vez no habrá elección. Esta vez te llevaré a las profundidades, donde los ahogados aún gritan y los sacrificados aún sangran. Y entonces se fueron simplemente desaparecieron, como humo disipándose en el aire de la noche. Rodrigo se quedó solo en la caverna, temblando, lágrimas y sudor mezclándose en su rostro. No supo cuánto tiempo permaneció allí, de rodillas sobre la piedra fría. Podría haber sido minutos, podrían haber sido horas. Finalmente, con piernas temblorosas, se puso de pie. Miró hacia el cenote. El agua ya no estaba inmóvil. Pequeñas ondulaciones cruzaban su superficie, normales, naturales, como si nada hubiera ocurrido. Pero Rodrigo sabía la verdad, podía sentirla en sus huesos, en su alma. Había estado al borde del abismo y había mirado hacia adentro, y el abismo había mirado hacia él. Han subió las escaleras lentamente, cada paso un esfuerzo. Cuando finalmente emergió a la superficie, la noche había cambiado. Los grillos cantaban de nuevo, el viento susurraba entre las hojas. El mundo de los vivos había regresado. Pero Rodrigo sabía que nunca volvería a ver este lugar de la misma manera. Sabía que cada luna nueva tendría que regresar, tendría que traer flores, copal, ofrendas a los dioses antiguos, y tendría que contar su historia. A la mañana siguiente, renunció a su trabajo como guardia de seguridad, pero no se alejó del cenote. En cambio, comenzó a trabajar como guía turístico, y a cada grupo que llevaba a las profundidades del cenote sagrado, les contaba la leyenda del charro negro. Algunos se reían, otros escuchaban con educada incredulidad, pero siempre había uno o dos que veían algo en sus ojos, que escuchaban el temblor apenas perceptible en su voz, y sabían que no era solo una historia. Y en las noches de luna nueva, si alguien pasaba cerca del cenote, después de que oscureciera, podían ver una figura solitaria descendiendo las escaleras. Llevaba flores y copal, velas y ofrendas. Y si se acercaban lo suficiente, podían escucharlo susurrar oraciones en maya antiguo, palabras que su abuelo le había enseñado, palabras que protegían y aplacaban, porque Rodrigo había aprendido la lección que el charro negro había venido a enseñar. Hay lugares en este mundo donde lo antiguo aún tiene poder, donde los muertos aún caminan, donde las leyendas son más reales que la piedra y el agua. Y el charro negro aún cabalga en la oscuridad, buscando a aquellos que han olvidado, aquellos que no respetan lo sagrado. Dicen que en las noches sin luna se puede escuchar el sonido de cascos de caballo, resonando en las profundidades de los cenotes de Yucatán. Y aquellos que lo escuchan, aquellos que ven el reflejo de un jinete negro en las aguas sagradas, tienen dos opciones. Pueden aprender a respetar y recordar, o pueden montar con el charro hacia la oscuridad eterna. La elección, como siempre, es suya, pero elijan sabiamente, porque el charro negro siempre está esperando, siempre observando y nunca olvida.